Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana, que desde ya la bendecimos, declaramos una semana de victoria, una semana de bendición, una semana de cielos abiertos. Usted y yo amanecimos vivos. Creo que tenemos razón suficiente el por qué adorar a nuestro Dios. Papito lindo, yo te doy muchas gracias por este honor, por este privilegio que nos has concedido de poder disfrutar este nuevo día después de haber recibido una palabra extraordinaria en cada una de las congregaciones o en los lugares donde vamos, Padre amado, donde oímos tu voz toda la semana pasada. También nos hablaste de una manera muy clara y creo que esta semana tienes una palabra muy preciosa, muy puntual para cada uno de nosotros. Abrimos nuestro corazón y te pedimos que hables a nuestra vida. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, iniciamos esta semana, mis amados hermanos, con una enseñanza. Vamos a iniciar un tema que incluso lo estuve compartiendo con la iglesia. Hemos titulado esta enseñanza un llamamiento a permanecer en fidelidad. Un llamamiento a permanecer en fidelidad. La base bíblica para esta enseñanza es el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1 hasta el 11. Oseas capítulo 1, del versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Dice la palabra del Señor en Oseas capítulo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Joroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Bidlaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a un poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Quise, mis amados hermanos, leer estos 11 versículos, porque indudablemente es como para tener un panorama de lo que está sucediendo aquí, de cuál fue la palabra que Dios dio a través del profeta Oseas y cuál fue la orden que Dios le dio. Estamos hablando
de permanecer, de un llamamiento de permanecer en fidelidad. Hoy en día, mis amados hermanos, tenemos muchos ofrecimientos y al mismo tiempo hay muchos entretenimientos, ofrecimientos y entretenimientos para que nosotros nos desconectemos de la vida del reino y caigamos en infidelidad y de alguna manera cambiemos nuestros valores, nuestros principios. Algunos se desmotiven por miles de razones y por alguna razón, de alguna manera, muchos hemos visto que desfilan de las congregaciones, de la vida cristiana, ya no quieren saber nada de Dios. Ellos se llenan de argumentos diciendo, vi malos testimonios, hay cosas que en la iglesia no me gustan, hay cosas que no entiendo, esta vida no es para mí, yo le estuve orando al Señor y Dios nunca me respondió, entonces Dios me defraudó, estar orando, ayunando y las cosas no cambian. Entonces la gente, uno escucha un sinnúmero de cosas y tanto bombardeo a través de los medios, a través de las noticias, a través de predicaciones antibíblicas, de conceptos que la gente escucha que realmente son más, que son fuera de la escritura, que son más emociones que realmente lo genuino de la palabra. Entonces hoy en día estamos de alguna manera siendo bombardeados y aparte de eso las crisis que se presentan diariamente, los desafíos de nuestro diario vivir, hace que de alguna manera las personas comiencen a desmotivarse por miles de razones. Entonces, esto fue lo que sucedió exactamente con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios llamó. Después de haber experimentado una gloria impresionante, terminó abandonando al Señor, haciendo cosas que Dios le había prohibido. Incluso ahora mismo, para dar una estadística a nivel general, usted no me dejará mentir, la cantidad, los miles de personas que abandonaron las congregaciones, miles de personas de diferentes países, congregaciones incluso grandes, de muchas personas que obviamente cuando vino el COVID, se acostumbraron ya a estar en la casa, aprovecharon esa oportunidad para irse, bueno, un sinnúmero de cosas. Ahora, yo no estoy hablando que el haberse ido de su congregación usted está descarriado, porque a lo mejor se cambió de ciudad, se fue a otro país, decidió más bien irse a otra congregación. Yo estoy hablando de la gente que literalmente abandonó la vida cristiana. La abandonó completamente, o sea, renunció completamente y volvió a la práctica que tenía antes. Entonces, Dios a través del profeta Oseas nos ilustra de alguna manera gráficamente un mensaje de parte de Dios, un mensaje profético para el pueblo de Dios, donde en ese mensaje hay una revelación extraordinaria que es la que yo me voy a encargar de mostrarle. Porque es triste tener que decirlo, pero el pueblo de Dios, en el pasaje que acabamos de leer, en la historia que habla el profeta Oseas, aquí nos encontramos que este profeta usado por Dios para darle una palabra muy puntual al pueblo, porque tristemente el pueblo de Dios había caído en un desenfreno y en una conducta inmoral impresionante. Después de haber sido un pueblo que había hecho un pacto de fidelidad a Dios en el monte de Sinaí, después de haber experimentado la bendición de haber sido liberado de 430 años de esclavitud, Dios lo sacó con mano fuerte, con mano poderosa y terminaron abandonando a Dios, terminaron adorando a otros dioses, siguiendo tradiciones paganas y uno dice, pero ¿cómo es posible que alguien que haya experimentado tanta bendición, que haya sido perdonado, justificado, redimido, sanado, liberado, transformado de una manera impresionante, cómo puede alguien de alguna manera pagarle a Dios de esa manera?
quizás uno lo puede ver, decir, no, eso fue ese pueblo que existió antes, pero en este tiempo pues no estamos muy ajenos a eso. Usted y yo podemos caer también en esa misma circunstancia, porque Dios está a través de esta historia mostrando el adulterio espiritual que estaba cometiendo el pueblo de Dios. Porque Dios va a usar aquí en una manera gráfica, con una orden que Dios le da al profeta Oseas, una orden impresionante para mostrarle al pueblo que el pueblo está en adulterio espiritualmente hablando. Hoy en día los cristianos se cuidan del adulterio físico, de no ser infiel hasta donde sea posible porque entiende que es pecado, pero nadie se cuida del adulterio espiritual. Y el adulterio espiritual es cuando decides abandonar a Dios, cuando decides sabiendo que tienes un compromiso que hiciste con Dios, como lo hizo el pueblo de Dios, y terminamos siéndole infieles, durmiendo y entregándonos a los placeres y a otras cosas que no glorifican a Dios, y se lo voy a mostrar bíblicamente. Pero antes, déjeme mostrarle el pacto de fidelidad que el pueblo de Dios había hecho con él, o que el pueblo había hecho con Dios ahí en el monte de Sinaí. Un pacto de fidelidad, pero se lo voy a leer y luego mire cómo terminar. Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 9. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y subió Moisés y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así le dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras las dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en la presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y le dijeron: todo lo que Jehová nos ha dicho, haremos. Y Moisés le refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí vemos, mis amados hermanos, cómo la Biblia registra el pacto que el pueblo había hecho con Dios y Dios había hecho con ellos. El pueblo le dijo: nosotros vamos a hacer todo lo que Jehová nos mande. Yo le invito a que mediten esta primera parte. Mañana continuamos, si Dios lo permite. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.